a medida que vamos evolucionando en conciencia y va despertando, ¿no? O vamos iluminando un poco más, expandiendo la conciencia y el alma despierta, hay diferentes profundidades de ir despertando. Está el despertar del alma y también está el despertar del espíritu. El despertar del alma está asociado al despertar de la conciencia. No voy a entrar profundamente ahí porque tiene síntomas muy peculiares y que eso sí lo cuento en mi libro Conciencia Pura. Y que todos los que estamos en el despertar de conciencia hemos vivido. Entonces, el alma, cuando se despierta, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué busca? Propósito interno. Empieza a sentir que hay algo más que eso que vive como sufrimiento y que hay algo más. Empieza a explorar el mundo interior, empieza con el desarrollo personal, empieza a buscar, se convierte en un buscador, el para qué estoy acá, la vida, empieza a buscar alma gemela, las almas, empieza a desarrollarse y está muy involucrada sobre todo con la compasión, la empatía, empieza a, a cultivarse, cultivar una relación con el mundo interior. Empieza a practicar el desapego a los resultados, empieza a darse cuenta que es más importante el proceso que los resultados, porque el proceso es el que te transforma. El resultado, no necesariamente. El resultado, ya llegás a una punta de meta y automáticamente empieza otro ciclo. Pero la transformación está en ese 1% diario para llegar al 100% de ese resultado. Entonces, cuando vas evolucionando en conciencia, empezás a sentir esa búsqueda del alma por conocerse más, por entender de sus emociones, por conocer su linaje, por ahondar sobre todo en los mandatos, deshacerse de los mandatos, entender por qué vive lo que vive, para qué vive lo que vive, se centra en el para qué de cada cosa, busca trabajar en sí misma para encontrar un equilibrio emocional. Le encanta leer, vivir experiencias, porque se concentra mucho en lo emocional, en las experiencias que lo lleven o que la lleven al alma a esa profundidad del ser. Entonces busca talleres, seminarios. Es una constante búsqueda por ir hacia adentro, por ir a una profundidad cada vez mayor. Y anhela y practica la autenticidad o tiene como anhelo profundo la autenticidad. También va transformando los hábitos, los valores y busca su verdad interior. Ese es el alma. Esa es la experiencia desde el alma. Y está muy conectada con las ideas del alma, de las familias de almas, de las almas gemelas, entra en el mundo del esoterismo, todo para entender un poco más la astrología, la numerología, todo cuando se despierta esa parte del alma, dice, hey, ¿qué le pasa a este que está sufriendo todo el tiempo? Este personaje. ¿Puedo ser diferente? ¡Wow! Yo quiero ser mejor, yo quiero ser feliz. Ah, ¿quién soy? Y de pronto se empieza a encontrar el propósito, o no, o sea, hay personas que experimentan y experimentan un montón de experiencias, valga la redundancia, distintas, con el propósito de encontrar su propósito porque todavía no lo encontraron y hay personas, de hecho, es un privilegio encontrar nuestro propósito mayor. Hay personas que se mueren y no encuentran su propósito mayor en la vida, por lo menos en una vida, pero sin duda en la próxima, o en la próxima, o en la próxima, se va a despertar, porque la evolución es constante, a no ser que nos volvamos a dormir, porque desde el lado del alma, acá puede existir el volverte a dormir, el volverte al programa anterior y dormirte, volver a estar dormido. Y eso es parte del juego. No está ni bien ni mal, es algo que hasta que nos volvamos a dar cuenta y volvamos a despertar y volvamos a tomar las riendas de nuestra vida y destino a través de poner la atención en lo que sí queremos y determinarnos a hacer
lo que hay que hacer para avanzar en el camino evolutivo, como lo dije en el video del viernes, que se trató 100% de desbloqueo energético, y que si no lo vieron está en mi canal de YouTube, habla de liberación y de desbloqueo energético. El hierro se afila con hierro. Queremos el mundo interior bajo nuestra luz de la conciencia, hay que entrenar la atención y la mente en su totalidad. El adiestramiento de la mente es un camino y tiene diferentes tipos de formas de meditar, con ojos cerrados, con ojos abiertos, pero siempre buscando una y otra vez estar en control en el aquí y ahora de la atención para surfear las olas de la vida en conciencia presente y en un nivel más alto desde la conciencia pura. Eso no se puede lograr con otra cosa que no sea entrenar la mente, adiestrar la mente. Podemos ir a talleres, podemos ir a seminarios, podemos tener un montón de títulos dentro de la parte holística, pero si no adiestramos nuestra mente y realmente evolucionamos hacia el silencio, no hay cómo lograr esa profundidad que es la más profunda, que es la del espíritu. Por eso es, cuando estás viviendo desde el alma, te das cuenta de que seguir avanzando es dejar ir todo lo que te hace daño, y dejar ir todo lo que te hace daño muchas veces son tus seres queridos, tu familia, tu pareja, tus hijos. Si estudian realmente la vida de los grandes maestros y de personas al día de hoy que se dedican 100% al mundo espiritual, lo han dejado todo por su don, su talento y su misión, porque no es importante la vida humana en el nivel espiritual, es importante la trascendencia. El alma no está buscando la trascendencia, pero el mismo proceso, si el alma continúa, es inevitable que en esa profundidad se despierte lo espiritual, el linaje espiritual. Cada uno a su ritmo y a su tiempo. El linaje espiritual no es algo que se va a despertar porque algo nos activen de afuera. Es algo que se nutre, se cultiva, y por más que se active algo, hay que después amasarlo, cultivarlo y hacer el trabajo para esa profundidad, para la liberación de ese linaje. Y a veces eso es tanto trabajo, tanto desapego, que la misma alma decide quedarse en ese lugar y eso la lleva de nuevo a dormirse. Hay muchos casos como esos, y si se ponen a hacer cuentas, se van a dar cuenta que conocen alguno de esos casos. Y por último, vamos a ir a la experiencia de qué es vivir desde el espíritu. Acá estamos. Como amo acá, esta es la plataforma que más amo. El Gym Mental existe para poder acompañarles, atletas mentales, a que puedan vivir fuera del automático, que eso es poder lidiar con toda esa programación del ego que todos tenemos, para poder seguir evolucionando y vivir desde el alma, y seguir evolucionando para llegar a vivir desde el espíritu y profundizar en esa autorrealización. Es la cima de nuestra montaña evolutiva como seres humanos. No todos estamos listos, pero todos podemos lograrlos y elegir el camino. El camino va a ser distinto para todos, pero la clave de lograrlo la tenemos disponible, todos al día de hoy. Antes no. Y vivir desde el espíritu, ¿qué busca? Ya cuando el ser está despierto espiritualmente, ¿no? O sea, una persona, un ser humano despierto espiritualmente, ¿qué busca? Es inevitable. ¿Qué busca? La conexión con el todo. Ya no busca las almas, ya no busca conectarse con las almas, ni el amor en una alma. No, busca todo el tiempo cómo acceder a toda la experiencia en el campo, cómo acceder al todo, al ser uno, cómo accedemos a esa infinitud. Y esa conexión es tan, pero tan profunda que nutre, libera magia, milagros, todo lo que anhela el alma está ahí, en esa conexión con el todo. Aspira constantemente a la presencia plena.
es un trabajo, un cultivo de innegociablemente, pase lo que pase, cooperar innegociablemente con lo que está sucediendo a través de la aceptación, la rendición, en esa conciencia plena y aplicar las herramientas correctas para surfear esas olas indeseables que el alma, desde el alma, todavía se genera un sufrimiento muy grande. Pero como hay un entendimiento y hay un cultivo y hay un anhelo por seguir evolucionando, desde ese despertar de conciencia, el alma quiere más y avanza. Entonces, siempre hay un fuego encendido más grande. El ego, por ejemplo, no tiene el fuego encendido. ¿Cuándo se enciende esa chispa divina? Cuando el alma despierta. Y esa chispa divina se va a hacer más grande, más grande, más grande a medida que más entrenemos y cultivemos nuestra relación con nosotros mismos. La plataforma del espíritu, de la experiencia desde el espíritu, es el amor incondicional. Va, va a un nivel tan profundo, que todo es amor, experimentar el amor. Y si no es todo amor a veces, es volver a experimentar una y otra vez el amor. Es un flujo constante de autorregulación, autoconciencia, autogestión. Son muchísimas herramientas y cuando escucho a los grandes maestros, porque me gusta escuchar justamente a quienes viven desde el espíritu, los retos los retos son iguales que de cualquier ser humano, pero las técnicas que se practican y se aplican diariamente permiten el desapego del sufrimiento humano normal, común. Y se empiezan a desactivar muchas programaciones, incluso lealtades, mandatos. Acá, en todo lo que es vivir desde el espíritu, ya es todo. Ya no importa lo que importa en el alma, que es estar viendo el pasado, el futuro. Ya no estás apegado a las ideas de ninguna programación humana. Apegado. Tenés conciencia, las mirás desde arriba. Ese observador que observa el que observa. Entonces puedes observar toda la experiencia. Observar, pero sin engancharte, sin estar expandiendo. De hecho, Sadhguru hablaba en algún momento cuando le hacían preguntas sobre el alma, bueno, Sadhguru le decía, ustedes ocúpense, o sea, quieren ir hacia el alma y todavía no saben manejar él siempre dice aprendan a manejar la mente, lo que piensan, lo que sientan. Cuando vos puedas decidir lo que pensás y sentís, recién podés avanzar. Pero no, todos quieren ir hacia el alma, todos quieren ir hacia el espíritu sin dominar lo que piensan, sin dominar la mente, sin dominar el cuerpo, sin dominar la energía. Eso es mucho sufrimiento. ¿Quién va? ¿Quién aborda eso? El ego y el deseo del alma. Pero cuando llega el espíritu es todo distinto, porque ya ha liberado el linaje espiritual por sí mismo a través del entrenamiento. Y eso le permite surfear las aguas de la vida con paz, con la paz interior, esa plenitud que solo la consigue la sabiduría intuitiva. Se vive con una sabiduría intuitiva y a medida que más se profundiza en las técnicas y en las prácticas que profundizan en esa experiencia espiritual y sobre todo va cada vez más profundo en las dimensiones, la paz, la plenitud, la magia, los milagros del momento presente empiezan a emerger con total naturalidad, porque es lo que somos, es lo que somos. Nosotros somos un milagro y nos olvidamos porque o vivimos desde el ego o desde el alma. Pero el espíritu no se olvida porque está en todo. El espíritu lo sabe y vive desde el milagro que es, vive desde la magia que es. Y por eso es tan importante entender en qué proceso estamos, porque siempre hay más. Y cuando llegas a la experiencia desde el espíritu, empezás a entender las dimensiones, desde la sexta, que es vivir desde la séptima dimensión, desde la octava dimensión, desde la novena, y empezás a escalar, es infinita la profundidad de comprensión que se va activando
por sí misma a través de la práctica. No porque hiciste un título, no porque hiciste no sé, un posgrado en holística o en sanación energética. Porque por más que se hagan ese tipo de... Está bueno conocer, pero cuando se despierta el linaje lo sabes. De hecho, mucho de lo que te enseñaron te das cuenta que no es así para vos. Porque el don es natural, es individual. Nadie te puede contar qué es tu don. El don se revela, el linaje espiritual se activa con las técnicas, con las prácticas. Y no me crean a mí, vayan y escuchen a grandes maestros y se van a dar cuenta. ¿Y cómo se logra todo este proceso? ¿Cómo lo hacemos nosotros en el Gym Mental? Lo voy a recordar, porque ¿cómo pasamos de la experiencia del ego a la del ser despierto? ¿Cómo hacemos esto? Con prácticas esenciales para pasar de la experiencia del ego al ser despierto, obviamente, ¿no? Primero, voy a enunciar cuáles serían los componentes básicos que siempre hay que estar, o sea, acá este es el inicio y es la plataforma de entrenamiento diario para alguien que quiere evolucionar en la conciencia y entender estos procesos de cómo podés llegar a vivir cada día de forma más fácil, más alegre, gozosa y divertida. La base siempre, la herramienta más potente de la creación humana, ¿cuál es? La mente. Dominar la mente, dominar el cuerpo físico van de la mano, pero se abordan diferentes, aunque el hierro se afila con hierro. Porque, bueno, vos podés entrenar el cuerpo físico y si bien tiene un impacto en la mente, no es entrenar la mente. Por eso el yoga de la mente, mi profe de yoga siempre decía que entrenábamos el cuerpo físico para preparar la mente para la meditación. Entonces, si ese es el abordaje, es genial, ¿sí? Pero aún así, te tenés, sobre todo, que disponer a sentarte y adentrarte en tu propio mundo interior y adiestrar la mente, no solo a través del movimiento. Es una danza entre el movimiento y la quietud, entre el silencio y el ruido. Y eso es básico en este camino. ¿Qué más? Dominar las emociones, ¿no? O sea, desarrollar inteligencia emocional. Acá podemos hablar de un montón de anécdotas donde incluso budistas, que esto, bueno, la doctora Nazaret Castellanos da un ejemplo de un budista, de un templo budista donde ella iba y había un monje que siempre estaba dando clases y atendiendo y siempre iba una persona que siempre se llevaba algo y nunca le decía nada porque, bueno, ya en algún momento, decía el monje, en algún momento se dará cuenta y lo dejará de hacer, en algún momento se dará cuenta y practicaba la paciencia, pero fue escalando y cada vez se molestaba más, hasta que un día reaccionó re mal, lo trató re mal y lo corrió del templo. ¿Por qué? Porque no alcanza con entrenar el cuerpo, entrenar la mente, tenés que entrenar el mundo emocional. Y también tenés que, sobre todo, cuidar cómo intercambiar tu energía a través del poder de la palabra. Entonces, dominar la mente, dominar el cuerpo físico, dominar las emociones y dominar la energía son los cuatro pilares para la evolución de la conciencia. Autoconocimiento, autodominio personal y autorrealización. Nosotros, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Sí? En ingeniería del ser humano esto le llamamos domina el factor humano. ¿Con qué? Con la fórmula atención del Gym Mental. Así que esto es lo que practicamos y lo quería dejar en perspectiva para que podamos seguir teniendo conciencia en dónde estamos parados hoy, atletas mentales, en qué peldaño de la escala evolutiva de la conciencia nos encontramos hoy.